El fin justifica los medios. Hay muchas historias que podría compartir para ilustrar cómo perseguir riquezas terrenales sin temer al Señor ha hecho tropezar a líderes y creyentes. He visto a muchas personas pagando un alto precio al final. En un principio, la oportunidad de ganar parecía que invitaba, que era sensata y buena. En sus inicios, parecía que sus esfuerzos fueron bendecidos y que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Después, las cosas cambiaron para mal y las consecuencias a largo plazo fueron costosas. He visto matrimonios rotos, ministerios perdidos, empresas hundidas, ruina económica, complicaciones de salud, relaciones destruidas, todo acompañado de la pérdida de la integridad personal y la confianza de los seres queridos. Hombres y mujeres de negocios han compartido numerosas experiencias desagradables al tratar con otros cristianos en el mundo laboral. Han experimentado egoísmo, mentiras, robos, envidia, fraude y desfalcos. ¿Por qué sucede esto? La simple explicación: el final que parece bueno justifica los comprometidos medios para llegar ahí. La idea es: la voluntad de Dios para mí es que tenga éxito, recursos y disfrute de influencia. Pero no usan la palabra de Dios como filtro para hacer escrutinio en su viaje. A menudo comprometer parece ser el único camino a tomar. Nuestro barco zarpará si no actuamos. Vamos a perder una gran oportunidad o bendición. Es preciso un carácter maduro para esperar la provisión de Dios. Satanás presentó a Jesús un compromiso al principio de su ministerio. Tentó a Jesús ofreciéndole un atajo indoloro para recuperar los reinos de este mundo, algo para lo que Jesús había venido si tan solo le adoraba. Para el lado humano de Jesús, eso probablemente parecía una oferta atractiva. Si aceptaba la propuesta de Satanás, podría impulsar su ministerio rápidamente y evitar una gran cantidad de dificultades y sufrimiento. Lo único que tenía que hacer era adorar a Satanás. ¿Con qué frecuencia Satanás ofrece cumplir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Pero para conseguirlo debemos comprometer la integridad, el carácter y la obediencia. La adoración no está definida por una canción lenta con letra edificante. La adoración se expresa en a quién obedecemos. Podemos cantar canciones lentas en la iglesia, mientras que nuestro estilo de vida, que habla mucho más alto que nuestras canciones, está adorando a la oscuridad. Antes compartí que la mayoría de los autores muestran el principal significado de una palabra poco familiar en su primera aparición en un libro. Si miras la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, conseguirás un verdadero entendimiento de su significado. Se usó inicialmente cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera la persona o cosa más importante en su vida y no le dio una razón de por qué. Después de que Abraham estuvo viajando durante 3 días con su hijo Isaac hasta el pie del monte Moriah, les dijo a sus siervos: «Esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos». Génesis 22:5. No iba a subir al monte para cantar una canción lenta y melódica a Dios. Abraham estaba subiendo en obediencia a Dios para dar muerte a su posesión más valiosa. Su adoración quedó definida por su obediencia. ¿Podría ser esto por lo que Dios dijo una vez a su pueblo: «Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza? No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud». Amós 5, 23 y 24, Nueva Traducción Viviente. Me encanta el término río inagotable de rectitud. Eso es lo que yo llamo obediencia inquebrantable. El estilo de vida del pueblo en los días de Abraham no era coherente con la palabra de Dios, pero seguían escribiendo, reuniéndose y cantando nuevas canciones de adoración. La verdadera adoración
se revela mediante a quien obedecemos, no mediante a quien cantamos. Escoger lo bueno en lugar de a Dios. Permíteme compartir cómo caí una vez en una seductora trampa que comprometió mi obediencia. Nuestro ministerio estaba en sus inicios, tenía menos de 2 años. Era solo yo viajando a iglesias pequeñas con una asistencia de 100 personas o menos. A menudo, nuestro medio de transporte era nuestro Honda Civic, con 2 bebés en el asiento de atrás. Teníamos espacio solo para el equipaje y 2 cajas de cinta de casetes para exponer en nuestras reuniones. Como mencioné antes, Dios habló a mi corazón una mañana para que escribiera. Retrasé la obediencia por 2 razones. Primero, como dije antes, la escritura creativa era una de mis peores asignaturas en el instituto. Y en segundo lugar, ¿quién iba a querer publicar un libro de un autor desconocido? Finalmente, sin embargo, obedecí y comencé a escribir. Tardé 1 año en terminar el libro, con muchas horas de duro trabajo. Después, me acerqué a 2 editoriales y les entregué el manuscrito que se titulaba Victoria en el desierto. Una dijo que se parecía demasiado a una predicación. La otra no me respondió nada. Estaba desanimado. Lisa y yo nos dispusimos a realizar la única opción que teníamos, publicarlo nosotros mismos. Conseguimos el dinero para imprimir unos 1000 ejemplares y los vendimos en las iglesias pequeñas que visitábamos. A las personas que leían el libro les encantaba, así que escribí un segundo libro al año siguiente. De nuevo, no teníamos otra opción que publicarlo nosotros mismos. Pocos meses después de imprimir el segundo libro, un editor de adquisiciones de una editorial nacional llamó a nuestra oficina. Tras presentarse, compartió con entusiasmo la razón de su llamada. John, alguien nos entregó su libro Victoria en el desierto. Nuestra casa editorial cree en su mensaje y queremos ayudarle a que llegue a las multitudes. Hablamos durante varios minutos. Él describió las diversas formas en que venderían el libro y alardeaba de su equipo de mercadeo y publicidad. Parecía demasiado bueno para ser cierto. Finalmente el libro estaría disponible en toda la nación. Sin embargo, después de terminar de hablar con el editor, me sentía inquieto. La conversación no cayó bien en mi espíritu. Oré a la mañana siguiente y sentí fuertemente que Dios me estaba diciendo, no aceptes su oferta. Se lo conté a Lisa. Tras discutirlo, ella estuvo de acuerdo conmigo en que aunque la oferta parecía buena, ella también tenía alguna duda. Más tarde, ese mismo día, Lisa dijo, cariño, no me siento bien en cuanto a esto cuando oro. En ese momento me convencí de que no debía aceptar. Al día siguiente, el editor de adquisiciones volvió a llamar. Aunque ahora sabía cuál era la voluntad de Dios al respecto, aún así quería saber qué tenía que decir el editor. Aunque no lo reconocí en ese momento, mi deseo de prolongar esa discusión era una indicación de un problema. ¿Por qué no era la simple obediencia suficiente para mí? ¿Por qué escuché más de sus razones para publicarlo con ellos? Podría ser que estaba alimentando un deseo erróneo en mi corazón. Estaba siendo golpeado mi ego. El editor compartió apasionado la emoción de su empresa por sacar mi mensaje. Insistió en que mi mensaje era necesario y que era una palabra de Dios para nuestra nación. Su empresa trabajaba con todos los mejores distribuidores y podría muy probablemente poner el libro en todas las librerías cristianas y muchas librerías seculares en toda la nación. Citó historias de otros autores desconocidos que habían publicado con ellos y cómo sus mensajes se habían difundido por todo el país. Se habían convertido en populares conferencistas. Afirmaba que todo se debía a la influencia de su empresa. Este hombre siguió llamándome día sí, día no, durante las siguientes semanas, porque dije que no. Cuanto más escuchaba,
más me parecía que publicarlo con ellos tenía sentido. Llegó el momento en que dejó de haber advertencia en mi corazón. El testimonio interno del Espíritu Santo se había callado. Yo había permitido que los halagos y razonamientos humanos acallaran el mandato de Dios sobre este asunto. Dicho de forma simple, mi discernimiento se silenció. Éxodo 23:8 dice: No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad. Los halagos son una forma de soborno y me cegó. Estaba escogiendo la oportunidad y la abundancia en vez del temor del Señor. Aunque mi esposa me advirtió enérgicamente contra esto, firmamos el contrato e inmediatamente comenzaron a surgir todo tipo de problemas. En ese tiempo, Lisa y yo llevábamos casados 11 años. Periódicamente ella me había hecho comentarios como: «Parece que tú nunca te enfermas». Era cierto, raramente me enfermaba, y si lo hacía era algo leve de 24 horas. Pero desde el día que firmamos ese contrato, luché con la enfermedad y no podía recuperarme. Comencé con la gripe, cuando vomité por segunda vez en mi vida adulta. Cuando se me pasó la gripe, atrapé un virus. Lisa y yo habíamos salido de la ciudad para celebrar nuestro aniversario y tuve mucha fiebre durante todo el tiempo. La fiebre continuó hasta la otra semana. Estaba hablando en una iglesia y justo después de cada reunión tenía que ir corriendo a la habitación del hotel donde me metía en la cama con escalofríos. La fiebre siguió hasta la tercera semana y no podíamos creerlo. Nunca había estado tan enfermo. Finalmente me recuperé con un fuerte antibiótico, pero una semana después de terminar el tratamiento, atrapé un resfriado muy fuerte. Me sentía muy mal, con dolor de garganta, de cabeza y otros síntomas muy molestos. La enfermedad seguía y seguía. Menos de 15 días después de recuperarme del catarro, me lastimé la rodilla. La lesión fue tan seria que tuve que llevar una rodillera puesta y apoyarme en muletas durante varias semanas. Y por si esto no fuera suficiente, justo después de aquello, tuve otro virus. El ciclo de enfermedad y lesión duró 3 meses. Lisa se mantuvo sana todo el tiempo. Mientras sucedía todo esto, estábamos teniendo problemas terribles con la editorial. Parecía que no podíamos ponernos de acuerdo en nada. La relación estaba bajo una tremenda coacción y no había ningún fluir en el proyecto. Si todo esto era poco, nos encontramos con todo tipo de problemas que parecían imposibles de resolver. La vida fue extremadamente difícil en esos 3 meses. ¿Podría ser esto por lo que David escribió: «Antes de sufrir yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra»? Salmos 119, 67. Dios tuvo bastante misericordia en esta situación. Me permitió ver mi necedad. Había puesto el éxito ministerial antes de mi obediencia a Él. Admití mi error a Dios y a mi esposa. Fui perdonado y limpiado. Su misericordia es maravillosa. Sin embargo, seguía atrapado. Necesitábamos un milagro para salir del contrato con ese editorial. Lisa y yo nos tomamos de las manos y rogamos la intervención de Dios. En pocas semanas, la editorial escribió y dijo que estaba cancelando el contrato. Me sentí aliviado, pero tuvo un costo. La dura experiencia nos había costado más de $4,000. Esa era una suma enorme de dinero para un ministerio joven. De hecho, se equiparaba a la mitad del presupuesto de un mes. La oportunidad de Dios. Pocos meses después, un amigo llamado Scott me pidió salir a almorzar. «John, quiero que conozcas a un amigo mío». Yo accedí. En el restaurante, Scott me presentó a su amigo, que también se llamaba John. Resultó que era el líder de una conocida casa editorial. Tras la conversación normal de conocernos un poco en medio de la comida, John me preguntó sobre qué estaba hablando actualmente.
Creo que no probé otro bocado después de esa pregunta. Comencé a compartir con él sobre el tema de la ofensa. Hablé con Scott y John con gran pasión durante aproximadamente 15 minutos. En un punto, John me interrumpió diciendo: quiero que sepas que no podemos publicar este mensaje porque solo publicamos aproximadamente unos 24 libros al año. Estos títulos son con autores y pastores reconocidos. No te estoy pidiendo que publiques mi mensaje, respondí. Solo estoy respondiendo a tu pregunta acerca de sobre qué estoy hablando actualmente. Claro, dijo él. Por favor, continúa. Continué compartiendo otros 5 o 10 minutos sobre la trampa de ofenderse. Al terminar, John preguntó: ¿puedes darme un manuscrito? Al tomarme desprevenido, respondí: creía que habías dicho que no podías publicar esto. Este mensaje debe salir y quiero entregárselo a nuestro jefe. La compañía editorial aceptó este mensaje y el libro se tituló La trampa de Satanás. Con el tiempo se convirtió en un éxito de ventas internacional. En estos momentos, mientras escribo esto, ha vendido más de 1 millón de ejemplares y se ha traducido a más de 60 idiomas. Nunca olvidaré el día que me llamó la segunda editorial y dijo que definitivamente querían el manuscrito y que firmara un contrato con ellos de inmediato. Colgué, fui a orar y oí a Dios decir claramente en mi corazón: la otra editorial fue idea tuya. Esta editorial es idea mía. Esta experiencia ilustró claramente para mí la diferencia entre lo bueno y Dios. Como ocurre muy a menudo, la oportunidad para lo bueno llega primero. Después llega la oportunidad de Dios. Lo mismo ocurrió con Abraham y Sarai. Ismael llegó primero. Isaac llegó después.